Bien, estamos comenzando un nuevo capítulo de Conversando en la Noche. Hoy va a ser un capítulo especial porque es un gran amigo el que accedió a venir por fin. Muchos lo buscamos, un hombre muy ocupado que nos puede hablar de muchos temas, y podemos hacer un poco de historia también contemporánea de nuestra ciudad, de nuestro país, en épocas de grandes cambios, en los 60, 70, cuando llegaba una nueva cultura a Paraguay. Y él estaba ahí en el centro, en el ojo de la tormenta de esa movida de rock, después de la publicidad que se transformó con la empresa familiar que él supo presidir durante mucho tiempo y más actualmente en su trabajo consular y también empresarial. Carlos Jorge Biederman es nuestro invitado hoy. Breve semblanza y comenzamos a conversar la noche con él. Carlos Jorge Biederman, empresario paraguayo con una sólida trayectoria, ha marcado un impacto duradero en el mundo de los negocios y la promoción de la cultura y el desarrollo empresarial en Paraguay. Fue gerente general de Biederman Publicidad hasta el año 1993 y desde ese año se desempeña como presidente de South Food S.A., la empresa que lidera las franquicias de Pizza Hut y KFC en Paraguay, consolidándolas como referentes en el mercado nacional. Con una amplia experiencia en organizaciones de prestigio, Biederman es Past President del Centro Cultural Paraguayo Americano, de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y Past Vicepresidente de Cerneco y de la AmCham. Actualmente también preside la Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay, destacándose por su liderazgo y compromiso con el crecimiento empresarial y cultural del país. Esta mezcla de visión empresarial y responsabilidad social ha cimentado su reputación como uno de los empresarios más influyentes del Paraguay, dejando una huella importante en el desarrollo económico y social del país. Bueno, un gusto, Carlos Jorge, tenerte aquí por fin. Aclaro que varias veces hicimos una gestión y hoy lo logramos. Bienvenido a Conversando en la Noche. Yo soy el agradecido, Mario. Siempre un placer hablar, conversar contigo, principalmente porque coincidimos en tantas cosas, empezando por la música. Sí, es curioso cómo tu historia es muy amplia, pasa por todos esos mundos que mencioné y otros, pero se te encuentra en aquellas fotos de la época inicial con Thompson, con todos esos chicos de los 60, 70 que se atrevieron a tocar una música rara. ¿Vos de dónde saliste en ese momento? Estabas en San José, ¿verdad? Yo era del Colegio San José. Teníamos un grupo ahí en el colegio. Un día me llama el director del colegio y había un torneo de bandas de colegio y me dice: sé que vos tocas música, quiero que armes una banda, pero la música que tocamos no es para los torneos, le dije. Claro. Y terminamos en el Cristo Rey tocando temas de Santana. Gustó a una parte de la audiencia y otra casi nos sacan. Claro. Otra época. Claro, otra época. ¿Te acordás que hasta decían que era diabólica la música rock, verdad? Pero linda época también de una Asunción todavía casi provinciana, donde nos conocíamos todos. Ya tu papá había iniciado su empresa familiar, antes había sido locutor, don Enrique, siempre lo fue. Y bueno, y ese motor que lo movilizaba todo, que era Chiquitunga. ¿Cómo fue tu vida en esa época familiar? Bueno, papá era un gran comunicador, vos lo conociste. Él era jefe de locutores de una radio que se llamaba Stentor. El dueño de la radio era mi padrino, Caballero Ferreira, que creo que es pariente de Male. De Male, claro. Sí, sí. Él era mi padrino de bautismo. Y papá era un enamorado de la radio y de la música paraguaya. Entonces él siempre nos hacía escuchar música, etcétera, etcétera. Música paraguaya, y le gustaba mucho el jazz también a papá. Y entonces yo soy un fanático también de en este orden: blues, jazz, country music y música paraguaya. Sí. Mucha gente no sabe que papá era compadre de Luis Alberto del Paraná. Paraná era padrino de mi hermano Walter. Ajá. Un gran amigo. Y papá, cuando mi hermano compró una radio en un determinado momento, le ofreció a papá la radio y le dijo: no, yo quiero solamente un programa de música paraguaya. Y fue un programa muy interesante porque él le invitaba a todos sus amigos músicos, compositores. Se dio el gusto al final. Se dio el gusto de hacerlo y lo hacía con mucho placer. Y a nosotros nos agradaba mucho, porque eso le daba más día de vida a él. Claro, claro que sí. Y la música siempre estuvo en mamá tocaba piano. Tocaba piano y yo estudié guitarra con querido Cookie Rey. Y hay una anécdota. Yo soy zurdo, pero capitalista, ¿verdad? Pero soy zurdo. Y zurdo.
Y entonces viene Cookie Ray, me compran una guitarra, o yo compro una guitarra para diestros. Entonces le digo a Cookie, pues yo soy zurdo. Mira, me dice, mira, mi hijo me dice, aprende a tocar como diestro, porque si no aprendes como diestro, siempre va a tener problemas de instrumento. Claro. Va a querer tocar. Y aprendí. Mira vos. Y me dijo más, los zurdos tienen muy buena digitación, me dice. Vas a tener problema con la mano derecha, pero vas a tener una ventaja con la digitación de zurdo. Vos punteás Mira vos. o armás las notas con la zurda. Y él fue mi profesor y después tuve otros. Yo estudié música. Estudiaste. Estudié todo. Lo único que no puedo tocar es violín. Pues no me da no puedo. Claro. Y bueno, pero ahí era la época de efervescencia, llegaba la música distinta. Los Beatles, por supuesto, nos marcó la vida. Bueno, después de ese festival del San José que tocamos en el Cristo Rey, por cierto, en tu colegio. Sí. Se me acerca un día un amigo y me dice, hay alguien que te quiere conocer porque sabe que vos tenés muy buenos. Papá viajaba mucho y me traía discos. Ajá. Algunos están en tu colección, ¿no? Sí. Por cierto, pero bueno. Ya prescribieron. Esa es otra historia. Y entonces me dice este amigo, un amigo del club, me dice, ¿le puedo llevar a tu casa? Que claro, era Roberto Thompson. Roberto. Y Roberto, un tipo muy... No sé si vos lo conociste. Sí. Bueno, sí, callado. Retraído. La única vez que lo vi emocionarse hasta las lágrimas, y esto es literal, Ajá. fue cuando papá me trajo el disco, recién salía el disco de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Sí. Escalera al Cielo. Zeppelin 4. Y estábamos escuchando con Roberto y otro amigo y vos sabés que empezó a lagrimear, empezó a llorar de la emoción, de era tan Hijo de María Luisa Artecona Claro, de Thompson y de Roberto Thompson. Dos grandes intelectuales. de primera. Sí. Mira, y ahí se acerca un Roberto tímido y vos le invitás a tocar contigo. No tocamos, teníamos un trío, TBR se llamaba, Thompson, Biederman, Ruiz. Ruiz era un compañero de colegio mío, Raúl, que trabajaba después con Carlos Ayer en la parte cinematográfica, etcétera, en audiovisuales. Un gran baterista, un tremendo baterista. Y Roberto que... nosotros solamente tocábamos blues y jazz, no tocábamos otra cosa. No sabíamos tocar otra cosa. Qué increíble. Y Roberto era un tipo extraordinario. Él escuchaba una vez y ya volaba. Sí, realmente lo extrañamos mucho. Fue también un poco el primer ídolo que tuvimos todos como el típico guitarrista rápido, ingenioso. Para nuestra generación fue muy fuerte. Pero vos, evidentemente, tuviste que después meterte en el mundo empresarial, tuviste que... Como me decía... No, yo estaba en el mundo empresarial ya. ¿Y la música era una alternativa para... pero de cualquier manera, sí, definitivamente tuve que... Claro. Después vinieron los hijos, la familia, había que laburar en serio. Me hubiera gustado... Bueno, quizás no tengo el talento, ¿verdad? Pero me hubiera gustado ser músico, etcétera, etcétera. Porque de todas maneras, hasta hoy sigues escuchando música todos los días. Todos los días. Y te vas a echar todos los días, todas las horas. Está ahí la música siempre, contigo. Siempre. Es parte de mi estructura mental. Acá veo tu... CV. Dice, fue gerente general de Biederman Publicidad hasta el 93, presidente de South Food S.A., Pizza Hut Paraguay y Kentucky Fried Chicken, hasta la fecha, Past President CCPA, también Past Vice President de Cerneco, ANCHAM, y presidente actual de la Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay. Me parece que falta acá uno que es la CAP. Sí, fui muchos años presidente de la CAP. Muchos años también. A ver, ¿cómo dividís tu objetivo y tu tiempo para poder hacer todo esto? ¿Te fuiste metiendo por interés gremial? Mucho también, Carlos Jorge, se te ve como un hombre que fue un influencer en sectores de gobierno, en sectores empresariales. ¿Trataste de mover esto siempre toda la vida? Cada cosa te lleva a otra cosa. Es cuestión de tener ganas y las ganas se convierten en hechos, ¿verdad? No, es decir, no, hay que hacer también algunas cosas. Yo vengo del mundo de la comunicación, marketing, comunicación, marcas, etcétera, y bueno, vengo de agencia y bueno, Cerneco, ¿por qué nace? Porque doy un ejemplo nomás. Sí. Cerneco era un centro de regulación y normas de la comunicación y nace porque en el sector político quisieron sacar una ley que cercenaba completamente a la comunicación. Me acuerdo. Y entonces ahí juntamos agencias, medios y anunciantes, creamos Cerneco para empezar a explicar de qué se trataba y evitar que salga una ley como esa que anulaba varios modelos de expresión y de expresión comercial, más que nada, comunicación y expresión comercial. Y después fuimos entendiendo que necesitas una representación institucional. Cierto. Que se convierte después en un tema gremial.
porque no podés hacerlo en particular o en solitario. Tenés que juntar gente que tiene mismos intereses, un mismo sentido de dirección y tratar de lograr objetivos previamente determinados. Algunas veces funciona, otras veces no, ¿verdad? Porque a veces también tenés problemas internos. Hay intereses que no siempre son coincidentes. De hecho, en Paraguay no es fácil unir empresarios en pos de un mismo objetivo. No. Hay competencia, hay celos. A veces era más fácil negociar, voy a usar la palabra negociar, conversar con políticos y con los mismos. Claro. Ahí quiero hacer un punto porque tengo la obligación de la tanda. Vos sabés que es importante la tanda, es fundamental, de eso vivimos. Pero quiero entrar un poco en eso, en cómo se fue construyendo esa cultura de la agremiación y también de la negociación. Y cómo seguimos hoy también en ese sentido. No es fácil, sé que no es fácil. No voy a entrar en el ámbito político, pero sí quiero valorar también todo lo que aportaste en ese campo. Enseguida, Carlos Jorge Biederman, entre estos temas serios y algunas anécdotas menos serias, vamos a estar conversando hoy toda la noche. Quédense con nosotros. Ya volvemos aquí en Mega TV. Antes de volver a los temas más gremiales, empresariales, quiero hacer un repaso. Casado con Pelusa hace unos cuantos años. Muchos años. Ya se conocen bastante. Sí. ¿Hijos cuántos? 2 hijos, Guillermo y Jorge. Correcto. ¿Nietos? 3 nietas. 3 nietas. Ah, mirá vos. Qué bien. Julieta, Valeria y Sofía. Ya. A ver, y en general, tus hijos y también los hijos de tus hermanos fueron siguiendo la tradición familiar de la comunicación o también del marketing de la empresa. Nosotros pasamos por un proceso muy interesante. Yo estaba como gerente general de Biederman, de la agencia, hasta el año 93. En el año 92, mi hermano Walter vuelve de Estados Unidos y trae la idea de empresas familiares. Ajá. Y traía el concepto de que en un momento determinado las empresas familiares tienen que disgregarse, separarse, porque no son las mismas familias, el padre, la madre, el abuelo, tal, pero los hijos forman sus propias familias. ¿Cierto? Sus propios escenarios familiares. Entonces Walter trajo la idea de empezar a mirar, pues todos estábamos en el mismo equipo, digamos, en la misma empresa. Y ahí surge la idea de buscar otros negocios para poder separarnos, digamos, a nivel familiar, respetando siempre a los padres, etcétera. Exacto. Y entonces hicimos un estudio, fue muy fácil, teníamos la agencia, teníamos toda la estructura de inteligencia, y se hizo un estudio geodemográfico de qué era lo que geodemográfico de qué faltaba en Paraguay. No había franquicias cierto, o marcas de comida, había un tema de seguridad incipiente, de seguridad privada incipiente, y había un tema también de educación, especialmente educación terciaria. Y nosotros, bueno, nuestra especialidad es el manejo de marca, ¿verdad? Entonces, además a mis hijos les gustaba mucho Pizza Hut. Cada vez que viajábamos mucho a Estados Unidos, y cada vez que íbamos a Estados Unidos era directo a Pizza Hut. Y bueno, y utilizando algunos contactos, llegamos a Pizza Hut. Y fue simpático, Mario, porque me preguntan, yo llevé, por supuesto, todos los estudios. Hicimos todo, que muchas veces no funcionan, muchas veces los estudios o la teoría no se compadece de la realidad nuestra, ¿verdad? A veces claro. Pero realidad, hay que tener algo. Claro. Nuestra realidad supera muchas veces, o la mayoría de los casos, a la ficción, ¿verdad? Entonces vamos a Estados Unidos y presento yo el plan de negocios. Y me preguntan, ¿pero por qué usted quiere llevar? ¿Y por qué le gusta a mis hijos? Le dije. Y eso fue ¿Le gustó? Claro, les encantó. Mirá vos. Y bueno, y salía de la agencia, por supuesto, utilizamos todos los recursos que teníamos en la agencia para el desarrollo de la marca, etcétera, etcétera. Pero hasta el día 28 de diciembre de 1993 no sabíamos si Pizza Hut iba a andar o no, porque la teoría decía que sí, pero no, bueno. Hasta que a las 11 de la mañana, frente al primer local, que está hasta ahora en la Avenida España, había ya una fila de 3 cuadras. Una cuadra era de mormones que estaban esperando ahí desesperados. En la zona, claro. Pero sí, fuimos avanzando, ahí entramos, yo salí de la agencia, mi hermano Hugo se quedó con la agencia, continúa con la agencia con su familia, y mi hermano Walter, por la idea, se quedó con otras cosas. Sí, y bueno, cada uno somos la misma familia, pero cada familia tiene su propio proceso de desarrollo. Y ahí comenzaron a entrar los hijos ya también. Bueno, hoy muchos están haciendo lo mismo. Y es una recomendación hacerlo porque no siempre coinciden los intereses. Entra gente
a la familia o en las familias y Claro. no siempre coincidimos en los conceptos, etcétera. Claro, Entonces, además creció mucho también todo. claro, El mercado creció. Asunción Paraguay era un país, digamos, mucho más pequeño que hoy todavía. Sí, en todo sentido. Pero nosotros, nada, siempre miramos el futuro en términos optimistas, veíamos posibilidades, opciones. Y siempre hay que mirar también las cosas desde un punto de vista estratégico, ¿verdad? O sea, hay que tener Claro. un propósito claro, hay que tener un plan y hay que tratar de gestionar el plan de la mejor manera posible, ¿verdad? Bueno, convengamos que Biederman en un momento dado se convierte en la agencia más grande del Paraguay, se asocia con empresas publicitarias extranjeras, innova, lleva un recurso humano extraordinario, pasaban por ahí todos los grandes creativos, fue una escuela, o sea, de aquella idea original de tu viejo que habrá sido para vender publicidad de radio. Te cuento cómo fue. Ajá, Papá era locutor de radio, era el jefe de locutor de Radio Stentor. sí, Y él se dio cuenta, entendió rápidamente que viniendo clientes de la radio en ese momento le pedían a él que claro. produzca los anuncios, Sí. que grabe los anuncios, etc. Él dijo, pues espera, pues, alguien tiene que ocuparse de esto. Claro. Y entonces va a Argentina durante un tiempo y aprende lo básico del negocio, vuelve y monta una agencia. Después se fue perfeccionando y fue logrando más tecnología, etcétera, etcétera, conocimientos. Pero montó una agencia en un pequeño garage. Ese fue el inicio. El resto es trabajo, perseverancia, perseverancia. Perdón, Comienzo de Canal 9 está vinculado a Biederman. Claro, ahí hay una anécdota muy... Antes Sí. que salga Canal 9, Sí. uno de los clientes importantes, o uno de los más importantes, era Philips, Claro. de Holanda. Y Philips tenía la idea de instaurar un canal de televisión en Paraguay. Pues no querían hacerlo sin un análisis previo. Entonces se crea un canal de televisión de circuito cerrado que se llamaba Cleiba TV. Increíble. Se trajeron creo que 20 aparatos. Eso viene en el libro que dejó tu viejo. Claro. Mm. Nosotros estuvimos ahí. Sí. Éramos pequeños, pero estábamos ahí. Se pusieron 20 televisores Philips en todo el centro de Asunción. Qué Se hizo un canal, se inventó un canal de televisión privado. Se monta una red de televisores en el centro de Asunción y parecían que, no sé, se paró el Paraguay. Claro, las vidrieras, por ejemplo, ¿no? Sí, y era como naves galácticas en el centro de Asunción. Eso antes de septiembre del 65, Claro. que fue cuando inaugura Canal 9. Esto fue como 1 año y medio, 2 años Claro, antes. fue como una prueba. Se llamaba Cleiba TV, se trajo a un técnico de Argentina para el efecto. Ahí estaba tu viejo en ese proyecto. Papá fue el director de ese proyecto y contrató a mucha gente, a Rubín y a otra gente, a otros profesionales de la comunicación. Claro. Y eso estaba auspiciado, respaldado por la Philips de Holanda. Qué genial. Porque ellos con eso hicieron un estudio de mercado con esa. Y dijeron, sí, efectivamente. Ellos también estuvieron muy involucrados en el nacimiento, digamos, de Canal 9 en ese momento. No había televisión en Paraguay antes. La radio era la Sí. estrella. Era un cambio absoluto, una revolución. Y bueno, ya después en el 9 se ve publicidad. Creo que hasta los anuncios de corte, de ida y vuelta, programas llegaban a ser. Había publicidad en cines. También. Había toda una red en cines. Era radio AM, publicidad en cine, los medios gráficos. Sí. Era ABC, por ejemplo, cuando sale ABC trae el sistema offset, que era Offset. mucho más Claro. moderno que el anterior que tenía la Tribuna, que era un medio mucho más antiguo, digamos. Se usaban, no sé si vos te acordás de los clichés que eran Sí, de me plástico, acuerdo. o sea, de goma y de... Ahí no estamos delatando plomo. la edad, pero me acuerdo. No me importa, pero éramos chiquitos. Éramos- chiquitos. Pero digo nomás que la evolución en los medios en Paraguay fue notoria, evidente. Y vinieron grandes cambios. Vino Canal 9, en blanco y negro, por supuesto. Sí. Después vino la televisión en colores. Y hoy día estamos en otro mundo. Hoy Otro día estamos en un mundo. mundo fragmentado. Pero qué visión la de don Enrique, porque me acuerdo que uno iba a comprar la publicidad en la radio, directamente en la radio. Hola, quiero anunciar mi almacén. Así Le mismo. pagaba ahí al que atendía en la radio. Pero alguien tenía que elaborar el mensaje. Claro, y ahí Y ahí él se dio cuenta Ahí que... se inventa pues, este negocio. vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo profesionalmente y vamos a cobrar por eso, ¿verdad? Esa Claro. fue Y bueno, después la gran explosión. ¿Se puede decir, Carlos Jorge, que los 80 fueron la gran revolución de las agencias publicitarias? No, yo creo que los 70. Ya en los 70. 70, 80. Ah. Muchas agencias muy buenas. Yo recuerdo que en la primera época estaban Riquelme Aguirre, Sí. Campos Telles, 4 o 5. Después vinieron las nuevas generaciones muy buenas, Nasta, etcétera, etcétera. Correcto. Muy, muy buenos, muy profesionales. Sí. Y ahí se creó o se diseña en la gestión de agencias de comunicación o de publicidad
hoy le llamamos comunicaciones de marketing. Es mucho más. Es más. Sí, mucho más. Pero claro, ahí se crea el concepto de campañas publicitarias. Campañas en términos estratégicos. Exacto. Con Eso no objetivos. había. No había mucha información todavía de audiencia ni nada, No. pero se trabajaba ya con target y con una serie de variables. Hoy día es mucho más fácil. Hoy día está toda la información disponible. Es cuestión de saber cómo utilizarla. ¿Verdad? Claro, ahí ya entraste vos de lleno. En esa época de los 80 Sí. ya estaba. Nosotros viajamos mucho a asociarnos con agencias. ¿Qué tenían ustedes? ¿Bates? Primero Bates y después Ogilvy. Ogilvy. Y hoy ellos están con McCann Erickson. La agencia hoy, Hugo tiene la asociación con McCann Erickson. monstruos. Son las más grandes. Son Y monstruos. nosotros tuvimos oportunidad de viajar, estar en todas las. Cada viaje era una universidad en términos de Ahora, de aprendizaje. convengamos también que teníamos una especie de boom económico post-Itaipú, ahí entre los 70 y 80. Los paquetes eran enormes, publicidad. Hoy se diversificó mucho con redes sociales. Sí, Era una época de oro también. mucho menos medios, era mucho más fácil planificar. Claro. La audiencia, tenías una audiencia, eran cerristas o olimpistas, básicamente, así para decir tal cosa. Hoy día es un poco más complicado. Claro. Pero también tenés información de respaldo que te puede dar con mucha precisión cuál es el target en relación a la necesidad que tenés de comunicación. Y hay medios específicos, hoy hay medios, hoy la segmentación de medios, fíjate vos, digital, en la televisión, ustedes no llegan por ahí, ustedes llegan por cable. Ya todo el mundo, sí. Y eso online. está totalmente ya segmentado y por el otro lado está también certificado en términos de retorno a audiencia. Es más fácil verificar, sí. Claro. Tengo que Antes hacer la era pausa. mucha imaginación. Sí, antes era intuitivo casi. Sí, y a veces... Tacachá se nos ayudaba con algunos a veces, números. a veces largábamos números. Se dibujaba un Así. poco. No, es genial. Pero es genial también entender que don Enrique y otras personas que nombró acá Carlos Jorge inventaron esto cuando no existía nada. Se tuvo que crear el negocio, se tuvo que crear las reglas de juego. Y después aparecen Cerneco, Cap y compañía, que quiero dar la vuelta para entender un poco cómo se fueron organizando más tarde. Todo esto con Carlos Jorge Biederman, hoy invitado especial, conversando la noche Mega TV. Carlos Jorge Biederman, es como para hablar horas. Además, hace rato no nos encontramos y conste que nos estamos tocando algunos temas que nos gustan en común, como qué está pasando por la música que andas escuchando y compañía. Pero quiero retomar un poco algo que me olvidé en el bloque anterior. Toda esta historia de la invención de la publicidad del mercado pasó también la transición de la dictadura a la democracia. Sí. Fue muy interesante también cómo se ayornó el medio, comenzaron las campañas políticas. Todos. Todo. Medios, anunciantes, el público, o sea, la audiencia, todo. Hasta el lenguaje, ¿no? Hubo una actualización o hubo una, yo podría decir que hubo una, sí, actualización es la palabra adecuada, dentro de nuevos parámetros, de Claro. nuevos esquemas. Sí. Porque al final, mucha gente no se da cuenta, pero al final todo termina en una buena o mala comunicación, Totalmente. en general. Un director que vino para Miami va y me dijo, todo depende de la historia que quieras contar. La narrativa. La narrativa. Por supuesto. El resto puede haber más tecnología, más herramientas, pero si no tenés una buena historia, olvidaste. Y ahí hay otro tema, Mario, que aprendimos, no es el qué, sino el cómo. Vos puedes tener un muy buen qué, pero si no sabes cómo decirlo, cuándo decirlo, a quién decirlo, a veces el qué se minimiza o se Ahora, diluye. convengamos que esa transición la hicieron muy bien. También viajaron, se fueron a aprender afuera. Sí, sin duda. Estas empresas grandes también te proveen de un know-how enorme y van creando esto que hablamos antes, Cerneco. CAP, ¿qué es CAP? CAP es la Cámara de Anunciantes, la Cámara de Marcas Anunciantes. Sí. Y surge también por ese tema. Se trae un modelo de Europa. Hay una Federación Mundial de Anunciantes originada en Europa, se trae acá. Y obviamente la CAP tuvo esa importancia referencial, porque las marcas son las que tienen presupuesto en medios. Claro. Entonces, y las marcas son también, las marcas nacionales, regionales, globales, son marcas que tienen intención de que el mercado se vaya desarrollando, que los consumidores, competir por calidad de gestión. Claro. Y se utilizan medios de comunicación para llegar a la gente, comunicar los atributos y beneficios de los productos y de las marcas. Y bueno, y la CAP fue tomando posición con otros gremios,
en temas que afectaban a la economía directamente. Directamente. La afectación económica. Claro, esto sigue. Por supuesto. La economía continúa. ¿Y vos no sos más presidente de No. Claro, pero muchos años le dedicaste. Sí. Cuesta mucho estar en los gremios. Te lleva mucho tiempo y no todos trabajan, ¿verdad? Entonces, a veces, además de que te lleva mucho tiempo, vos tenés que asumir tiempo de otros, ¿verdad? Es como el delegado de cursos, que haga todo el delegado y vos te vas a parrear. Había un dicho que utilizábamos nosotros, ¿cómo era que decíamos? Un tío mío decía, ¿quién va a hacer eso? Todos teníamos idea en la familia. Claro, más o menos así. Mi tío Fermín dos Santos decía, sí, pero ¿quién va a hacer? Decíamos, animémonos, vayan. Claro, ahí está, sí. Entonces, bueno, el que va, nada, el que va se pone más... Es la única forma, Carlos Jorge, no hay otra forma. Que el estamento te escuche. Solo no te va a escuchar. Hay que participar y muchas veces en países como los nuestros no nos escuchamos entre nosotros, ¿verdad? Sí. O los intereses contrapuestos. Siempre hay que ver cuál es el interés superior. Pero a veces minimizamos el interés superior por pequeños pedazos de interés, por decir de alguna manera. Sí. Y entonces evitamos que el interés superior esté por él. Hay que reconocer acá en este momento de la charla que Humberto Rubín hizo mucho también por esto. Humberto Rubín, cuando se define Cerneco, se decide hacer Cerneco, sí. Papá pidió que sea él. Humberto era el único que en ese momento tenía la capacidad de oratoria, convocatoria, etcétera, para liderar. Para liderar. En ese momento. Claro. Y lo hizo muy bien. Y que no fuera objetado también por los demás. Exactamente. Eso era lo difícil. Eso fue, en ese momento él tenía esa capacidad de convocatoria. No siempre puede gustarle a todos, entonces tenés que buscar al que más o menos le gusta a todos. Claro. Humberto fue el presidente de Cerneco, hizo un muy buen trabajo. Y fue muy bueno porque también ayudó a... Antes de Cerneco nosotros copiamos el modelo de la IAA. Sí. La IAA era la Asociación Internacional de la Publicidad. Cierto. Que unía a los anunciantes, a las agencias, a los medios. Que hasta ahora es una gran institución. Sí. Mundialmente hablando. Sí, y de ahí se copia el modelo de Cerneco. De ahí se origina el modelo de Cerneco. Okay. Pero con actualizaciones o con adaptaciones locales. Claro, quiero ir pasando de tema en tema porque vamos a tener poco tiempo. El cuerpo consular. ¿Por qué es tan importante? Y veo que vos insististe mucho toda tu vida en esto, que Paraguay se venda afuera, que los embajadores, además de ir a cócteles y a recepciones, también presenten el producto país. ¿Y por qué no siempre se consigue esto? El mundo tiene dos condiciones que son fundamentales. El mundo es relacional y es reputacional. Vos sos o vos valés por cómo te conocen y por las relaciones que tenés. Y es un tema que entra dentro del esquema diplomático, ¿verdad? Relaciones, hacerse conocer, tener motivos para que te conozcan. Claro. Hay que tener una narrativa, hay que tener una... Sí. Y el cuerpo consular representa a países. El cuerpo consular agrupa a cónsules de carrera y a cónsules honorarios. Los cónsules de carrera son diplomáticos que actúan como cónsul y tienen trabajo administrativo. Los cónsules honorarios están cuando no hay una embajada residente en Paraguay. Ajá. Pero el país tiene relaciones diplomáticas y consulares y lo que hace es representar a ciudadanos particulares y corporativos del país. Correcto. Que nomina, ¿verdad? Sí. Pero básicamente el trabajo es incentivar las relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, sí. Buscar mercado para marcas marcas, productos, etcétera. Sí. Y se logra. El mundo está integrado, está lleno de problemas. Estamos viviendo una época con muchos conflictos, pero también con muchas oportunidades. Entonces hay que estar, te tienen que conocer, hay que participar. Y ahí hay un elemento más, que Paraguay siempre figura, ahora un poco menos quizás, pero como gran misterio, ¿no? Reconozcamos, Carlos Jorge, que hasta cuesta que entiendan de dónde somos cuando viajamos. Hay un cambio ahora. Este grado de grado de inversión, perdón. Sí. Es como la cámara que me está apuntando en este momento a mí, ¿verdad? Estamos en cámara, pero eso nos obliga a estar siempre bien vestidos, bien puestos, el maquillaje tiene... Perfecto. O sea, claro. Tenemos que entramos en cámara. Tenemos que actuar en consecuencia. Ahora hay que actuar en consecuencia. Entonces nosotros lo que decimos es, ya que estamos en cámara, el grado de inversión estás en un grupo selecto de gente que califica para que se invierta en vos. Estoy hablando en un sentido bueno. Entonces, si vos querés que la gente invierta, tenés que hacer lo que corresponda para que se justifique esto. Y nosotros decimos que es el momento justo para que Paraguay haga dos cosas básicamente: reformas estructurales
que venimos reclamando, pero no se hacen totalmente. Y segundo, formalizar, legalizar la economía. Es imposible que mucha gente venga a invertir en Paraguay si va a competir como nosotros entre desiguales, ¿verdad? Mucho trabajaste en eso, me acuerdo. Entonces ese es uno de los temas que queremos que se aproveche. Seguridad jurídica. Claro, son temas. Y Paraguay es un país que tiene, Mario, si me permitís, quiero decir, siempre nosotros cuando hablamos antes, ahora ya no, país lastimero, recorriendo el mundo. No, hoy día Paraguay se convirtió, Asunción en particular, nos convertimos en un hub regional. Claro. Asunción es lo que Buenos Aires era para nosotros 30 o 40 años atrás. Para la región, 300, 400 kilómetros a la redonda, nosotros somos y se está terminando la bioceánica. A eso voy. Por un lado está la cruz geologística, tenés de norte a sur, tenés la hidrovía, que sirve a 5 países, de ida y de vuelta. Y ahora vamos a tener y fíjate vos, esta bioceánica viene en un momento muy particular en la historia. A nivel geologístico, movimiento de cargas, etcétera, a nivel mundial. El mundo está con muchos problemas. El tema de Ucrania generó un problema a nivel global. Sí. El Mar Rojo está cerrado, con problemas. El Canal de Panamá está con una capacidad intermitente, tienen problemas de agua. Y nosotros ahora vamos a tener una carretera bioceánica que va a cruzar de este a oeste por tierra, Atlántico, ahorrando Pacífico. todo ese trayecto que tendrían que hacer. Y nosotros estamos en el medio. Sí. Tenemos que actuar en consecuencia. Claro. Ese es el punto. Porque las oportunidades se presentan, pero tenés que aprovecharlas, porque a veces se van también. Claro. Entonces, nosotros vemos a la carretera bioceánica y a otros temas como una gran oportunidad. Pues tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que capacitar a nuestra gente para atender bien a la gente que viene de afuera. Tenemos que generar mejores accesos. Si vos te vas a un shopping un fin de semana, vos te das cuenta que está lleno de gente de la región. Sí. Pero lleno. Claro. Y no vienen de balde, vienen porque hay atractivos, hay marcas, hay entretenimiento, hay de todo. Necesitamos mejor aeropuerto, necesitamos más conectividad. O sea, hay mucho por hacer todavía. Mucho por hacer, pero hay que hacer. Se está haciendo, quizá no con la premura o con la rapidez que nosotros creemos sea necesaria o que queremos, pero se está haciendo. Y nosotros somos lo que el sector privado, el que tiene que estar permanentemente impulsando, pidiendo, incentivando este tipo de cosas. Sí, a veces se los ve hasta como grupos de presión a ustedes, sector privado. Y el grupo de presión tiene que ser un sector privado. Si vos pagás impuestos, Claro. vos tenés la obligación de pagar y también tenés el derecho de exigir. Yo estoy pagando impuestos para tener una contraprestación de servicio. Yo no estoy pagando impuestos para que se mal use el dinero que yo aporto. Entiendo. Yo quiero una contraprestación de servicio en seguridad, salud, educación, Eso infraestructura. legitima tu capacidad de reclamo. Claro. Pero ahí también está la otra lucha. Y legitima también que estés pagando por algo. Por eso hablo de contraprestación de servicio. No es que estoy pagando, no es un impuesto nomás. Pero eso obliga a que todas las empresas y empresarios también se formalicen. ¿Y cómo vos podés exigir si vos no estás cumpliendo tu parte? Si vos estás aprovechando de lo que está aportando un tercero. Claro. Pero para eso, ahí hay un tema. Está la gente que nosotros somos ciudadanos comunes. De vos no es tan común. Pero digo nomás, los ciudadanos comunes tenemos que aplicar la ley, tenemos que cumplir la ley. Los ciudadanos designados, contratados electoralmente y después contratados administrativamente tienen que cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Claro. Ahí es donde está la división de roles, digamos. Claro. Bueno, tengo que hacer una pausita rápida. Realmente es un gusto hablar con Carlos Jorge. A veces da más gusto si estamos con un churrasquito ahí enfrente, una cerveza sin alcohol o algo así, o en el Kentucky Fried Chicken, que a mí me gusta tanto y no me invitan mucho. O un buen cigarro. Es un cigarro, un habano. Pero no, lo hacemos acá en este estudio, pero con la certeza de que estamos hablando de temas importantes y también de algunas anécdotas. Ya volvemos con Carlos Jorge Biederman. Seguimos con Carlos Jorge Biederman, igual seguimos hablando de los cortes porque así se da esto siempre, porque hay demasiados temas. Hicimos una especie de recorrido general por todas las cosas que nos preocupan y que nos deben ocupar también. Tenés ciertas limitaciones, vos en tu puesto consular no podés hablar mucho de política. No puedo. No, ¿verdad?
Eso está estipulado inclusive por la legislación diplomática internacional. La Convención de Viena, el artículo 55, inciso número 1, nos permite opinar sobre asuntos internos. Lo tenés bien. No. Lo tenés bien. Y definido. nos recuerdan cada tanto. Por si acaso. Claro, a ver, de todas maneras, hablamos en el corte de que, para no ver todo negativo, creo que vos tampoco tenés esa visión. Yo siempre digo, antiguamente se hacían contabilidades paralelas a las empresas, cuidado que llega la conjunta, había que tener acá un número, acá otro. Todo eso se fue, positivamente hablando, se fue también limpiando. Hoy hasta es más rentable ser formal, Carlos Jorge. Por lejos. Para empezar a dormir tranquilo. Sí. Para empezar. Sí. Yo quiero, lo que dijiste antes no es que me preocupa. Sí. Me permite, o si me permitís, me voy a ocupar Sí. de decir esto. Sin obviar o sin dejar de tener en cuenta lo que está mal y que tiene que ser mejorado, y nosotros tenemos que ser parte de esa mejora. Tenemos un problema de autoestima. Nosotros tenemos un problema de autoestima. Sí. Muchas veces viajando o saliendo, vemos que algunas cosas no están tan mal como se ve o como Es se cierto. percibe. Y repito, lo que está mal se tiene que cambiar, se tiene que mejorar. Pero también tenemos que privilegiar o tenemos que potenciar lo que está bien. Porque si no, si tiramos todo para abajo, Claro. vamos a ir hacia abajo. Sí. Entonces nosotros estamos viendo el futuro. Por eso seguimos invirtiendo, por eso seguimos creciendo, por eso seguimos contratando gente, capacitando gente. Tenemos que mirar el futuro con optimismo. Paraguay es un país, ¿cuál es nuestra visión, Mario? Paraguay es un país que tiene en números 40 mil millones de dólares Producto Interno Bruto, aproximadamente. Dependiendo de la tasación del dólar, de la Sí. cotización, tenemos uno de los ingresos per cápita más bajos de Latinoamérica. Y eso nos preocupa, ¿verdad? Nosotros queremos que la economía de Paraguay ya vaya en los próximos años, no décadas, años, Sí. 5, 10 años, a 80 mil millones de dólares. Fácilmente podemos hacerlo si hacemos bien 4 o 5 cosas. Duplicar. A nivel de hub, a nivel regional, etc. Y con la carretera bioceánica, Sí. por supuesto. Entonces va a cambiar la historia. Nuestra gente va a ganar más, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a exigir una mejor educación y capacitación para y vamos a ser competitivos y vamos a ser parte efectiva de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento que está inserta. Esa es la visión que tenemos y funciona. Acá hay marcas muy exitosas, nacionales, regionales, globales, que podrían ser mucho más exitosas si no tuvieran el problema de la ilegalidad informal, ¿verdad? Claro. Entonces no tenemos que dejar de reclamar la nivelación de la cancha, y la competencia tiene que ser por calidad de gestión. En el caso particular, vamos a tomar el ejemplo de Pizza Hut que diste recién, el de Kentucky. Estas son empresas muy grandes. Las más grandes. Las más grandes. Bueno, cuando decís Paraguay, ¿qué feedback sentís? Primero, casi ni conocen, ¿no? No, sí conocen. ¿Sí? Y si nos conocen muy bien, porque somos... No digo cuando te fuiste y le dijiste la pizza preferida a mi hijo. No sabían ni dónde estábamos. Por eso, a mí nos me confundieron decían Far primero, Away, me decían. Me confundieron con Uruguay primero. Claro, y Uruguay. Punta del Este. No. Tuvimos que O sea, explicar. tuviste que construir eso. Hoy no es tanto así. Ya Hoy no. ya nos conocen más, ya tenemos más. Y este grado de inversión nos dio una autoridad adicional. Ajá. Pero de cualquier manera, no sirve de nada traer que te conozcan, traer gente y que no se quede. Nuestro objetivo es También. que venga gente a quedarse. Si Claro. viene la inversión, hay que retener esa inversión. ¿Cómo? Con seguridad jurídica, infraestructura, todo lo que la gente necesita para proyectar. Y la inversión viene para asociarse con empresas ya establecidas, locales, o vienen Estas empresas multinacionales evalúan a ustedes todos los días. todo el tiempo. Sí. ¿Sabe cuál es el gran tema con estas marcas globales? Sí. Que además de traer tecnología, innovación, capacitación laboral, generan una certificación de calidad para los proveedores locales que es extraordinaria. Que eleva la No, vara. cualquiera de los proveedores que nosotros, cuando empezamos, para que tenga idea, 98% era importado. Se traía, me acuerdo, hasta el queso. Hoy es al revés. Hoy solamente el 5% es importado. Todo el resto se produce ya en Paraguay con calificación o certificación internacional, te puedo decir, del extremo primer mundo. Claro. Entonces cualquiera de las marcas que proveen, no solamente a nosotros, a cualquiera de las franquicias que están acá, Sí. pueden exportar a cualquier parte del mundo. O sea, que eso me dijo una vez Mario López cuando hizo el shopping de esta galería. Me dijo, el funcionario que hizo este edificio ya entró en otro nivel de conocimiento, Claro. aprendió a hacer con tecnología de primer mundo. O sea, ese es el aporte también de estas inversiones. Si vos podés proveer a marcas como Pizza Hut, etcétera, etcétera, a las marcas, y no solamente
multinacionales, hay marcas locales que están haciendo un tremendo trabajo también. Si vos podés proveerle a ellos, es básicamente tenés un pasaporte de calidad certificado para exportar a todo el mundo. Y eso es muy bueno. Te voy a hacer una pregunta conceptual, no te voy a meter en política, tranquilo. Pero sos un zurdo capitalista. ¿Por qué no podemos vencer todavía esa franja de pobreza tan dura que tenemos en Paraguay? ¿Dónde estamos fallando? No, yo no puedo justificar. Ese es un tema que sí me molesta y me molesta sobremanera. Un país, ni siquiera somos 7 millones de habitantes. Por eso. Somos 6 millones, somos un barrio de San Pablo. 6 millones 180 mil habitantes. Somos un barrio de San Pablo. En San Pablo. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de San Pablo, la ciudad? Sí. 18 mil millones de dólares. Bueno, pues ¿a qué voy, Mario? No tenemos justificación. Ese es el punto. Un país, y es una ventaja, ser pequeño hoy día es una gran ventaja porque sos más flexible. Claro. Hay un término, hay un concepto que es la flexibilidad estratégica, que es tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Siempre el pequeño se puede adaptar más rápidamente que el grande. Entonces nosotros no tenemos que buscar la economía a escala porque no la vamos a tener. Tenemos que buscar la eficiencia de escala, más flexible, más rápido, etc. Y Paraguay con 6 millones 180, nosotros no deberíamos tener un pobre. Es lo que nosotros no podemos tener, lo mismo que el tema de la educación. Sí. 2 millones, no sé cuánta gente, hoy 1.300.000, no sé. Nosotros deberíamos ver cuál es el mejor modelo que podemos aplicar en Paraguay y tenemos que poner un plazo, gente responsable y darle todos los recursos y vamos como a ver. Política de Estado que trascienda a los gobiernos. Claro. Y tenemos que hacerlo porque está pasando el tiempo y te vuelvo a repetir, el mundo no espera. No. Las oportunidades tienen plazos. Y Paraguay es un país que tiene 6 millones 180 mil habitantes. No debería tener un pobre. Tenemos 406.040 más de 40 millones de hectáreas probablemente de algunas de las mejores tierras del mundo para seguir produciendo alimentos con valor agregado. Sí, estamos ya no somos el país mediterráneo, no, hoy somos un centro, un eje logístico, un hub logístico regional muy importante y estamos todavía ahí donde estamos viendo cómo el sector público y el sector privado pueden juntarse y tener un sentido de dirección. Correcto. Un plan. Quizás un gran pacto social y político, ¿no? No sé si un pacto social, yo creo que de todas maneras vamos a hacerlo porque el mundo también está pidiendo que lo hagamos. Claro. Y como también están metidos otros países, sí. Vamos a tener que hacerlo de cualquier manera, ¿verdad? Eso es importante lo que decís. Pero tenemos que elevar un poco la visión. Hoy tenemos... Ya no es la isla rodeada de tierra. No, pero ni por casualidad. Sí, ya vamos para... Ahora, si vos te querés, si vos mismo te rodeas de tierra y bueno, listo, quedate ahí en tu pequeña isla, ¿verdad? Claro. No, yo también tengo esa misma visión y compartimos eso y bregamos por eso, queremos que eso cambie. Es muy duro ver que ha crecido todo el eje corporativo, el boom inmobiliario, nuestra capacidad de aportación de granos, pero todavía el indiecito durmiendo en el semáforo, la madre desahuciada pidiendo una moneda para comer. No hay excusas. No hay excusas. Muy duro como sociedad. Fíjate vos, Paraguay es uno de los grandes, por no decir el más grande productor de energía limpia y renovable del mundo. No utilizamos toda nuestra energía. No. Preferimos ceder nuestra energía para que se desarrollen otros cuando nosotros deberíamos estar. El mundo debería venir a enchufarse al Paraguay, por ejemplo. Claro. Y tenemos que conseguir socios. Si tenemos las reglas de juego adecuadas y tenemos la seguridad jurídica, mucha gente va a venir a invertir en energía en Paraguay. Sin ninguna duda. Porque la base está. Y entonces, Paraguay puede convertirse no solamente en un hub regional de servicios o de logística, sino en un eje energético, geoenergético, muy conveniente. Y podemos cambiar la historia. Y los ejemplos de la región que uno siempre mira con envidia sana, Uruguay, Chile, lo fueron haciendo con políticas de Estado que trascienden inclusive las ideologías. Ellos cambian, van a la izquierda, a la derecha, pero siguen teniendo el mejor Producto Interno Bruto, siguen teniendo la mejor calidad de servicios, porque ya hicieron ese camino. Mira, dijiste algo que yo soy zurdo, yo escribo con la zurda, sí. y soy muy torpe con la derecha. Y yo soy zurdo, pero soy capitalista. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que más quiero es que la gente que me rodea esté bien. Porque la mejor manera de proteger el capital y hacer crecer el capital es que sea compartido. Claro. Es el capitalismo humanista, que es el que logra resultados y que logra... Interesante. Y tenemos que mirar hacia allá. Siempre leo que la Ford Motor Company otorga dividendos cuando hay ganancias entre sus empleados. Lógico. ¿No? Acá es difícil en comerciales. No creas, vos sabés que hay muchas empresas, pero muchísimas empresas que
que estamos haciendo lo mismo. Me diste una idea. Dentro de las posibilidades, porque también hay planes de inversión, de crecimiento, Claro. etcétera. Pero digo, eso parece de toque o de tono socialista, sin embargo se lo hace en No los países. tiene absolutamente nada que ver con el socialismo. Eso es posible. A Winston Churchill le preguntaban una vez. Sí, te hiciste una foto en la estatua, me enviaste. Winston Churchill es muy poca gente sabe que él fue premio Nobel de literatura. Era un tipo Sí. muy inteligente. Y caminaba entre Además obuses de político, en la Primera Guerra Mundial. Además de político, periodista, militar, él fue un gran Le intelectual. gustaba el trago también. Por supuesto, y los cigarros. Los cigarros. Y Nos a él- queda un minuto. Y a él le preguntaron un día, pero de manera muy... ¿cuál era la diferencia entre el capitalismo y el comunismo? Y él dijo, Sí. miren, es muy sencillo. El capitalismo es el peor sistema de reparto de riqueza y el comunismo es el mejor sistema de reparto de pobreza. Entonces fue una manera... Y nada, entonces hay que... Yo prefiero repartir riqueza. Bueno, Carlos Jorge Biederman, nos queda tema para por lo menos unos cuantos programas más o, si invitas, cenas bien servidas. Con mucho gusto. Un gusto realmente, como siempre, Carlos Jorge. La idea era esta, un poco amenizar, conversar. Son temas que sé que te apasionan, por eso los tocaba. Y sé que son temas que también te preocupan con una proyección al futuro de nuestros hijos, nietos, porque seguramente ya nosotros no vamos a ver muchos de los cambios que deseamos para el Paraguay, pero vaya si los deseamos y vaya si hemos dedicado la vida a ello. Carlos Jorge es uno de esos hombres que ha trabajado toda su vida por eso. Un gusto recibirte acá, querido amigo, y seguiremos hablando. Con mucho gusto, Mario, te agradezco y gracias por los conceptos y por la deferencia. Carlos Jorge Biederman, todavía tiene unos discos de su señora Pelusa guardados por ahí. Voy a ir a reclamarlos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.